Iniciamos hace un par de semanas una serie de reflexiones basadas en la profecía del profeta Miqueas, un texto del Antiguo Testamento. Habíamos terminado una serie basada en un texto del Nuevo Testamento y buscando este equilibrio en la alimentación espiritual, ahora vamos a un texto del Antiguo Testamento. Hoy vamos a leer Miqueas, la profecía de Miqueas, en el capítulo 1, versículos 8 al 16. Miqueas capítulo 1, versículos 8 al 16. Lo leo. Por eso lloraré y gritaré de dolor, y andaré descalzo y desnudo. Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha llegado hasta Judá, se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. No lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto, revuélquense de dolor en el polvo de Bet-Leafra. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. Bet-Esel está gimiendo y va a retirarle su apoyo. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis, enganchen al carro los corceles. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión. En ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gat. Los edificios de la ciudad de Aksib son una trampa para los reyes de Israel. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador, y hasta Adulán irá a parar la florinata de Israel. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza, haz duelo por tus amados hijos, agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Los países, nuestro país, el país de Chile, pero también nuestros países, los países de donde provienen o provenimos todos acá, experimentamos frecuentemente catástrofes, calamidades de todo tipo. También las experimentamos en nuestras propias vidas, en nuestras propias familias. Los chilenos sabemos de catástrofes. Estos días hemos estado orando por un terremoto en el norte. Probablemente hay cada día terremotos en diferentes lugares del país. No siempre nos enteramos. Pero también experimentamos estas calamidades y catástrofes en nuestras propias vidas. Algunas veces esas calamidades y esas catástrofes son interpretadas como castigo de Dios. Otras veces las vemos como una corrección de Dios. En otras ocasiones, como simplemente la posibilidad de detenernos un momento y pensar cómo Dios está a nuestro lado en medio de las situaciones difíciles. Casi nunca podemos saber qué quiere Dios respecto de nosotros en medio de estas catástrofes. Es como si la pregunta ¿por qué? Fuera una pregunta a la que Dios está negado a responder. Más frecuentemente todavía, cuando alguien intenta explicar por qué Dios hace las cosas, suponiendo que atribuye a Dios lo que pasó, se equivoca y pone en boca de Dios lo que esa misma persona que interpreta está pensando. Frecuentemente así hablamos en nombre de Dios sin que Dios haya hablado. Son cosas de nuestros corazones y cosas de nuestras mentes. En el mejor de los casos, nosotros dejamos de preocuparnos sobre el por qué Dios hace las cosas, sobre la actitud de Dios hacia nosotros,
y empezamos a preocuparnos por qué es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de las calamidades. La actitud correcta respecto de la calamidad que nos toca vivir. No quiero hablar de ninguna de esas cosas en este sermón, sino de una tercera. Quiero hablar de la actitud que nosotros debemos tener cuando otros experimentan la calamidad. Cuando otros son los que experimentan una calamidad interpretada como castigo de Dios, como corrección, como ocasión para crecer, lo que fuera. ¿Cómo reaccionamos nosotros o cuál debiera ser nuestra actitud? Pensando especialmente en la actitud que nosotros debiéramos tener respecto de nuestros países, que a veces experimentan situaciones críticas de todo tipo y que a veces interpretamos como fruto del castigo de Dios. Vamos a detenernos en 3 elementos de este texto que acabamos de leer, nada fácil de leer y sin embargo probablemente muy rico en contenido si podemos interpretar juntos este texto. En primer lugar, detengámonos en la descripción del castigo de Dios a ese pueblo sobre el cual profetiza Miqueas. En los sermones anteriores, en los textos anteriores, se ha mostrado cómo Dios a través del profeta anuncia un castigo a los pueblos, Samaria en el norte, Judá, Jerusalén en el sur, un reino dividido en 2, Samaria capital del norte, Jerusalén capital del sur, un castigo producto de los pecados de ese pueblo. En el texto de hoy, de lo que se va a hablar es de la actitud frente a ese castigo. Pero partamos hablando entonces, decía, de la descripción del castigo. Miren ustedes los versículos 10 al 15. Esta es una descripción construida en forma poética. Es casi un canto y es difícil notar cómo suenan las asociaciones que hace el profeta. Es difícil notar el arte que hay detrás de esta construcción y voy a tratar de explicarlo. No es que yo vaya a cantar, simplemente lo voy a explicar, así que no se asuste. No voy a cantar. El profeta hace un juego de palabras en hebreo, con el nombre de la ciudad y con la acción que va a acontecer en esa ciudad. Miren ustedes el versículo 10. No lo anuncien en Gat, no se entreguen al llanto. No lo anuncien en Gat. La palabra Gat en hebreo suena como la palabra anunciar. No lo anuncien donde se anuncia. Revuélquense de dolor en el polvo de Bet Leafra. Bet Leafra significa casa del polvo. Revuélquense de dolor en el polvo de la casa del polvo. Habitantes de Zafir, emigren desnudos y humillados. Zafir significa hermosa. Habitantes de lo hermoso, emigren de allí. Los habitantes de Sanán no se atrevieron a salir. La palabra Sanán suena como salir en hebreo. Los que habitan en el lugar de la salida no salieron. Eso es un juego de palabras que el profeta está haciendo, comprensible para ellos y en las traducciones muy difícil, por supuesto, de recuperar. Bet Esel está gimiendo y va a retirarles su apoyo. Esel suena en hebreo a la palabra cercanía. Bet Esel, la casa de la cercanía, no va a estar cerca cuando se le necesite. Se retuercen esperando el bien los habitantes de Marot. Marot suena en hebreo como la palabra amargura. El Señor ha enviado el mal hasta la entrada misma de Jerusalén. Habitantes de Laquis enganchen al carro los corceles. Laquis
en hebreo suena como la palabra corceles, caballos. Con ustedes comenzó el pecado de la hija de Sión, en ustedes se hallaron los delitos de Israel. Por tanto, despídanse de Moreset Gat. Los edificios de la ciudad de Aksib son una trampa para los reyes de Israel. Aksib suena en hebreo como la palabra destrucción. Los edificios de la ciudad de la destrucción son una destrucción para los reyes. Habitantes de Maresá, yo enviaré contra ustedes un conquistador. Maresá suena en hebreo como conquistador. Habitantes de la ciudad de la conquista serán conquistados. Y hasta Adulán irá a parar la flor y nata de Israel. Las ciudades no están descritas en orden geográfico. No es que sean todas las ciudades tampoco, y no es que estén descritas en un orden. La clave está en cómo se desdibuja el sentido de la esperanza de quienes habitan en la ciudad. En una ciudad de la paz no hay paz. En la ciudad del polvo, el polvo los consume. En la ciudad de la destrucción, sus habitantes serán destruidos. Los reyes serán destruidos. En la ciudad que se llama la cercana, no habrá cercanía para quienes pidan ayuda. Esta es la tierra prometida. Esta es la tierra de la que se decía a Moisés y a su gente, y a Josué después, es la tierra donde irán a ir a morar, de donde fluye, ¿se acuerdan la expresión antigua? Fluye leche y miel. Habrá abundancia de comida. Habrá paz. Estas ciudades son pequeñas ciudades que quedan en la parte baja respecto de Jerusalén, que queda en una parte alta. Se caracterizaban por su vida pacífica. Cada ciudad construida para cumplir un propósito. La gente se esforzaba para mantener su ciudad en paz y para progresar. Y cada una de esas ciudades fue desdibujándose. En esto consistía el castigo de Dios. Las ciudades construidas para un propósito perdían su propósito. Las ciudades que debían cumplir un objetivo dejaban de cumplirlo. Dejaba de ser útil, dejaba de ser seguro, dejaba de ser placentero vivir en la ciudad en la que estaban viviendo por mucho tiempo. Alguien habrá preguntado, ¿y esta es la tierra donde fluye leche y miel? ¿Esta es la tierra de la abundancia para que no muramos de hambre? Si alguna vez lo fue, ya no lo será en la época del profeta. Esto es lo mismo que uno siente en nuestras ciudades. Esto es lo mismo que uno siente cuando vive y construye ciudades, sociedades para el bien y se vuelven en ciudades y sociedades para el mal. Esto es lo que se vive cuando se construye familia para la felicidad y se convierte en familia para la tristeza. Cuando se construyen familias para el progreso y se convierte en familia, ciudad, sociedad para el retroceso. Dejan de ser útiles, dejan de cumplir su objetivo. En esto consistía el castigo de Dios para esas ciudades, a causa del pecado de estas dos grandes ciudades, como eran Samaria, la capital del reino del norte, y Jerusalén, la capital del reino del sur. Frente a este castigo destaca, y este es nuestro segundo punto, la actitud del profeta. Y ahora sí volvemos a la primera sección, versículos 8 y 9. Miren ustedes lo que hace el profeta. Por eso lloraré y gritaré de dolor. Andaré descalzo y desnudo.
Aullaré como chacal y gemiré como avestruz, porque la herida de Samaria, la capital del norte, es incurable. Ha llegado hasta Judá, la zona del sur. Se ha extendido hasta mi pueblo, hasta la entrada misma de Jerusalén. Esta es una descripción de duelo. El duelo en los países occidentales se suele vivir de forma mucho más intimista, en silencio, en aislamiento. El ambiente del duelo es otro. En las ciudades de Medio Oriente es lo contrario. El duelo debe expresarse a viva voz, debe haber mucha expresión audible y visible del duelo. Lo que describe el profeta respecto de sí mismo es nada más y nada menos que el duelo. Y esto resulta incomprensible porque no es el profeta el culpable de lo que está pasando. En los primeros versículos se le comunica al profeta que vaya y anuncie la destrucción de otros, por el pecado de otros. Y sin embargo, la actitud del profeta es la de expresar dolor, sufrimiento, como si él estuviera experimentando el castigo que experimentarán otros. Otros vivirán las calamidades, pero el profeta se viste de luto. La herida que afecta a Samaria en el norte, el dolor, la destrucción, la pérdida del sentido de la existencia, afecta desde el norte, que no son mi pueblo, son otro reino, son enemigos eventualmente, y llega hasta mi pueblo, y el profeta hace luto. Usa una palabra bien interesante, dice que llega hasta la puerta de Judá. Antes ha dicho que llega, o hasta la entrada de Judá, la puerta, y antes ha dicho hasta la puerta de Jerusalén. La puerta de la ciudad, en las ciudades de la época bíblica, es el lugar del comercio, es el lugar donde se imparte justicia, es el lugar donde se legislan las leyes, donde se dirimen los conflictos entre ciudadanos. Hay lugares similares en nuestro país que no son la puerta, pero se llamarán de otra forma: Congreso, tribunales. La herida de Samaria llega hasta mi pueblo, hasta la puerta. La economía de los países se ha destruido. El lugar de justicia está corrupto. Si alguien deseara que la ciudad hiciera justicia, no lo encontraría, porque la puerta de la ciudad está herida. Y no solo en el país vecino, Samaria, sino que ha llegado hasta nosotros. La Iglesia dice querer cumplir un rol profético en la sociedad. En América Latina esta expresión se instaló fuertemente en el mundo de la teología y en el mundo evangélico. Queremos y debemos cumplir un rol profético, y la iglesia que no cumpla el rol profético deja de ser iglesia, así se ha dicho. Pero este rol profético suele entenderse como el rol de la denuncia. La iglesia debe denunciar la corrupción y el pecado que ve por doquier. Debe denunciarlo en el mundo no religioso y dentro del mundo religioso también. Eso es correcto. Parte del rol profético es la denuncia y el desenmascaramiento de la corrupción oculta, de la injusticia oculta,
de la falta de dignidad del pecado. La moneda de la profecía, sin embargo, tiene otra cara. Esta denuncia no puede hacerse desde un balcón. El profeta que denuncia no se alegra por el castigo de los denunciados. El profeta que ve la corrupción y el deterioro de su sociedad, de su familia, de su propia vida y de la de otros, no se alegra por el deterioro de esa sociedad, de esa ciudad, de esa economía. Aunque pueda interpretarlo como castigo de Dios, ese profeta hace luto. Se vuelve solidario incluso en la culpa. Hemos sido castigados. Hasta mi puerta, hasta mi ciudad, hasta mi pueblo ha llegado la herida. Es empático en el dolor. Lo hemos aprendido mal. Queremos ser una iglesia profética, pero hemos invitado a los falsos profetas, no a los verdaderos profetas. El verdadero profeta, inspirado en la figura de Miqueas, es capaz de ver el castigo y frente al castigo no está en un balcón mirando cómo sufre el resto. Está sufriendo con el resto, está llorando con el resto, está haciéndose solidario en la culpa que gatilló o en el pecado que gatilló la acción de Dios. En tercer lugar, el texto que leíamos también habla de la actitud correcta del pueblo, no solo del profeta, sino también del pueblo, del resto de la sociedad. Miren el versículo 16. Así que rasúrate la barba y rápate la cabeza. Haz duelo por tus amados hijos. Agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. Cuando el profeta habla de sí mismo, ha dicho: por eso lloraré y gritaré de dolor y andaré descalzo y desnudo. Hablando al pueblo ahora dice: rasúrate la barba, rápate la cabeza. Es decir, haz el duelo conmigo. Tampoco el pueblo, ni siquiera el que se comporta bien dentro del pueblo, debería estar parado en el balcón mirando cómo la calamidad llega a sus connacionales o a sus conciudadanos. Los que sufren el castigo son descritos acá como tus hijos. Tus hijos. No son los hijos de sangre y sin embargo son todos tus hijos. El pueblo frente al castigo, frente a lo que se percibe como una acción de Dios, debe llorar por sus hijos, debe llorar por quienes experimentan el castigo. También en esto nos hemos extraviado bastante como sociedad, hermanos, hermanas. Los que mueren en las guerras, cada día, esas guerras que vemos por televisión, son nuestros hijos y nuestras hijas. Los que mueren víctimas de la violencia en el Santiago de nuestros días son nuestros hijos, son nuestras hijas. Los que viven carenciados en barrios marginales, en pobreza y miseria, son nuestros hijos, nuestras hijas. Y nuestra sociedad aplaude desde un balcón, culpando al sector político opuesto de la muerte, de la carencia, de la injusticia que experimentan nuestros hijos.
rasúrate la barba, rápate la cabeza. La Iglesia no puede mirar del balcón el sufrimiento de nuestras sociedades. No puede mirar como hacen otros que por televisión se pelean y se lavan las manos. La Iglesia debe llorar por el sufrimiento de nuestros pueblos. La actitud correcta del profeta Miqueas, que es la actitud correcta que se espera de nosotros los cristianos y que se espera de nuestros pueblos, de nuestra sociedad, frente a la transgresión y frente al sufrimiento de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestros pueblos, contrasta con la actitud incorrecta de otros, desinteresados por el destino del pueblo, desinteresados por el sufrimiento de las ciudades, por el sufrimiento de los hijos de otros, tan distinta a la expresión del profeta, tus hijos. Ezequiel, un profeta posterior a Miqueas, lo describe así en el capítulo 22 y versículo 28. Yo he buscado entre ellos, dice Ezequiel, entre el pueblo, entre las ciudades, entre los habitantes de la tierra, entre un chileno cualquiera, o un colombiano, o cubano, venezolano, peruano, boliviano, ecuatoriano. Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por el pueblo para que yo no lo destruya. Alguien que interceda. Ezequiel dice, y no lo he hallado. Están en algún balcón mirando cómo todo se destruye. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Qué distinta esa actitud del desinteresado, del falso profeta, del que imita la forma incorrecta de la profecía. Qué diferente a la actitud del Mesías esperado por los profetas, del Mesías anunciado y que finalmente viene en la figura de Cristo. El texto que leía Guillermo en el devocional habla de esto. Isaías 53. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Necesitamos tener la actitud correcta frente a aquellos que experimentan el castigo de Dios. Y la actitud correcta es esta de Miqueas, la de suplicar, la de interceder, la de ser solidarios en la culpa, empáticos en el dolor. La Iglesia no vive ni puede vivir en un balcón mirando cómo se destruye todo a su alrededor
imaginando que todo lo que pasa es porque ellos son pecadores, e irse a dormir tan tranquilos como si no me va a pasar porque yo no soy un pecador como los otros. Cargó con el pecado de muchos, nosotros también, e intercedió por los pecadores, por nosotros también. Oremos al Señor. Pónganse de pie, por favor. Señor, te pedimos perdón por nuestro propio pecado. Perdónanos. Perdona a nuestro país por su pecado. Perdona a nuestros países por su pecado. Perdona a nuestras familias. Perdona a nuestros padres. Perdona a nuestros hijos. Ten misericordia de nuestros pueblos. También la herida que impactó Samaria, Jerusalén, impacta nuestras sociedades. También vemos muerte de nuestros hijos. Cada día hay violencia, cada día hay corrupción, cada día hay inseguridad. Señor, ten misericordia de nuestra ciudad, ten misericordia de nuestro país, ten misericordia de quienes participan activamente en el desarrollo de nuestros países. Señor, perdona nuestros pecados. Bendícenos controlando y gobernando nuestras vidas, tú, Señor. Bendice nuestro país y nuestros países, que tanto te necesitamos. Bendice nuestras familias, bendícenos a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.